Bienvenido. Esto es Fe Inquebrantable. Con el pastor William Claro. Prepárate para recibir una palabra de inspiración para grandes desafíos. Buenos días. Esta mañana oro por tu vida y pido al Padre que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera puedas andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Puedes orar esta oración también que está en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Hoy quiero pedirte que tengamos acciones inteligentes en tiempos de aflicción. Acciones inteligentes en tiempos de aflicción. Y lo primero que quiero recordarte es que dentro de las bendiciones que el libro de Efesios dice que hemos recibido en Cristo, se encuentra la inteligencia espiritual. Por eso Pablo en Colosenses no ora para que Dios les dé inteligencia, sino que sean llenos del conocimiento de su voluntad y de esa manera poner a funcionar la inteligencia espiritual que ya hemos recibido. Entre más conocemos la voluntad de Dios, más crecemos en ese conocimiento y más podemos caminar en él. Así, también daremos mucho más fruto. Santiago nos enseña varias acciones que debemos tomar con inteligencia en medio de las aflicciones. Inteligencia espiritual, por supuesto. Estas acciones están actualizadas y funcionan hasta la venida del Señor Jesucristo. Así que veamos. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Acciones inteligentes en tiempos de aflicción. Santiago escribió: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ya hablamos de Job, ¿verdad? En nuestra edición anterior del podcast, hablando de cómo pasar, cómo cruzar de la queja a la confianza. Este texto también nos recuerda acerca de la paciencia y el final que el Señor le dio. Hoy quiero hablar un poco acerca de ese final en la historia de Job, pero tomado aquí en el libro de Santiago, como acciones inteligentes que nos permiten avanzar, que nos permiten superar también los tiempos de aflicción, de presión, de resistencia, de dificultad. Y Santiago nos dice 3 cosas inicialmente que vamos a tomar en esta primera parte del podcast, y en una siguiente semana recibiremos otras 3 partes. Lo primero que Santiago dice aquí en este texto es que necesitamos esperar en Dios. Qué importante es esperar en Dios. Esperar es una respuesta de personas con inteligencia espiritual. Y número 1, hay un fruto de bendición cuando soportamos las aflicciones. Santiago nos habla aquí de la paciencia hasta la venida del Señor. Así de la manera en que el labrador espera el precioso fruto. Entonces nosotros también podemos recibir el fruto de bendición cuando esperamos y cuando soportamos el proceso que implica y que demanda el dar ese fruto. Esperar y confiar, número 2, es depender del cielo que envía la lluvia. Santiago dice que debemos esperar aguardando hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es decir, la lluvia que hace que la semilla brote y la lluvia que hace que el fruto madure.
es importante entonces que en este tiempo aprendamos a esperar en Dios, es decir, confiar. Es decir, depender de lo que el cielo nos envía. Entonces, en la necesidad, en la lucha, en la dificultad, esperamos en las respuestas y en los recursos que el cielo tiene para nosotros. Pero número 3, esperar en Dios es saber que los planes de Dios son planes de bien y con un fin de victoria o un final victorioso. Así que el texto nos dice, habéis visto el fin del Señor. Cuando vemos el fin de las historias de la palabra de Dios, el fin de los hombres que esperaron en el Señor, sabemos entonces que tenemos el mismo fin en Dios, porque sus planes son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Y cuál era el fin en la vida de Job? Lo veremos aquí. Pero dice, ¿por qué debemos fijarnos en ese final? Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nosotros necesitamos poder ver el final de nuestra historia. Y el final de nuestra historia está escrito en la palabra de Dios. Es un final que podemos ver en la palabra, pero con la revelación del Espíritu Santo. David dijo en el libro de los Salmos, capítulo 27, versos 3 y 14, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por eso se dijo a sí mismo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué importante es que los que sabemos, creemos que veremos más de la bondad de Dios en esta tierra, aguardamos, nos alentamos, nos esforzamos y esperamos. Así que el primer mensaje de los inteligentes espirituales es que saben esperar en Dios. Pero número 2, la segunda acción inteligente es afirmar el corazón. ¿Qué hacer en medio de la aflicción? Lo mejor que podemos hacer es afirmar nuestro corazón. Nuestro corazón necesita estar fuerte y firme. ¿Por qué? Porque la venida del Señor demanda creyentes con corazones firmes. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Y qué es lo que el creyente debe afirmar, retener, hacer fuerte en este tiempo? La fe, la esperanza y el amor. Son las cosas más importantes para afirmar, de lo cual les hablaré en un siguiente podcast. Pero el corazón es afirmado a medida que vamos conociendo la gracia, esa gracia abundante, esa gracia que crece en medio de las aflicciones. Por eso la palabra nos pide que nos podamos gozar y que nos alegremos en medio de las aflicciones. ¿Por qué? ¿Cómo gozarse en medio de las aflicciones? Porque en medio de las aflicciones la gracia de Dios abunda. Así que no somos perfeccionados sin aflicciones, sino somos perfeccionados en medio de las aflicciones. Primera de Pedro 5, versículos 10 y 11 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, sufrido un poco de tiempo, no que Él causa el sufrimiento, pero en medio de ese sufrimiento, ¿qué hace Él? Él mismo te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Por eso Santiago dice, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Cómo la afirmamos? La gracia de Dios. Entre más gracia conocemos, más gracia recibimos, más gracia entendemos, más sabemos que el Señor nos está perfeccionando, que el Señor nos está dando fuerzas y que Él nos da la firmeza. Pero número 3, la tercera acción de gente inteligente es que supera la queja. Una vez más, y entramos a conectarnos con el mensaje que ya vimos antes al respecto de Job. Santiago dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job.
Número 1, en la aflicción es donde somos más tentados a quejarnos. En medio de las pruebas, las necesidades, es donde tendemos más a quejarnos. Recordemos que Job se quejó en repetidas oportunidades. Pero hay un juez, recordemos que hay un juez y no somos nosotros los llamados a juzgar a los demás. Hubo queja de Job respecto a sus amigos, pero todas las cosas serán juzgadas por el buen y juez justo que tenemos. Ver el ejemplo de paciencia de los profetas y de Job nos muestra que la paciencia de Job no fue solo para seguir esperando una respuesta de Dios mientras soportaba la aflicción, sino que además la respuesta de Job, la paciencia que Job tuvo en medio de esta aflicción y dificultad, fue manifestar de forma más profunda su relación con Dios. Tiene que ver con esa disposición final para arrepentirse de la autosuficiencia y abrir el corazón para conocer a Dios íntimamente. Esa fue la paciencia de Job. Él reconoció la necesidad de conocer a Dios íntimamente. Y un aspecto más profundo que voy a hablar en la segunda parte de este tema. Así que mantente atento porque en el próximo podcast te voy a mostrar cómo esperar en Dios, cómo se logra afirmar el corazón con gracia y qué hacer en vez de quejarnos para convertir la aflicción en bendición abundante. Pero hoy te dejo con esta palabra. La gente con inteligencia espiritual en medio de las luchas, necesidades y aflicciones espera en Dios, afirma su corazón mientras espera y supera la queja, supera la aflicción. Te bendigo en este día y declaro que tú caminarás como alguien inteligente espiritualmente. Gracias por escucharnos. Recuerda nuestras redes sociales, @PRWilliamClaro y @CDAMiCasa en Facebook e Instagram. Y mantente conectado a una palabra de fe.